Muchas gracias. Buenos días. Soy Jaime López Vela, diputado federal, presidente de la Comisión de Diversidad de la 66 legislatura. Estamos esta mañana aquí reunidos y quisiera primero agradecer a esta representación de nuestra comunidad diversa, la comunidad de la diversidad sexual y de género que nos acompaña esta mañana. Estamos la víspera de la Marcha del Orgullo que se desarrolla anualmente en la Ciudad de México. Y a lo largo de todo este mes, el mes de junio, hemos visto marchas cada vez más copiosas en lugares en donde hasta ahora no había habido marchas, desde pequeños municipios, alcaldías, en las grandes capitales de los estados. Y para mí es un orgullo ver que este movimiento que inició hace no mucho, por cierto, apenas 40 años tiene nuestro movimiento, pues cada día está más visible, cada día ha ganado más espacios y tenemos muchas cosas que comentar. Entonces, en el marco del mes del orgullo, quisiera de nuevo reiterar la bienvenida para todas, todos y todes, y quisiera darle la palabra primero a la abogada Alelí Ordóñez, que nos acompaña esta mañana. Bienvenida, querida Alelí. Muchas gracias. Tengo en mi computadora. Ay, bueno, ya. Si quieres yo te la detengo. Sí, nada más déjame la... Ahí está. Nada más gira. Ahí está. Okay. Uy, no alcanzo. Ahí está. Muy buenos días a todas, todos y todes. Gracias por este espacio y por la oportunidad al diputado Jaime López Vela y a la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados. Hoy solo quiero traer su atención hacia una deuda social pendiente que tienen todos los congresos mexicanos con las más de 280,000 familias LGBTI en México: el reconocimiento pleno de nuestros derechos. Y solo pongo un ejemplo. Desde 2011 en México existen precedentes de registro de nacimiento de hijes de parejas del mismo género. Sin embargo, a más de 15 años de esta posibilidad jurídica, ni uno solo de los 32 códigos civiles del país lo reconoce expresamente. Es decir, hablamos de un derecho que existe en la práctica, pero no en la ley. Esta omisión deja en incertidumbre jurídica a familias enteras y les obliga a litigar para algo tan elemental como el acta de nacimiento. Pues son constantes los casos de discriminación por parte del personal de registros civiles en todo el país. Lo mismo ocurre con el reconocimiento legal de hijas e hijos dentro de las familias homoparentales y lesbomaternales. Esto no se trata de un capricho, se trata del interés superior de niñas, niños y adolescentes y del derecho de todas las familias a existir ante la ley sin discriminación. También es urgente legislar sobre gestación por sustitución, subrogada o sustituta, garantizando un marco legal ético, respetuoso de los derechos humanos, que prevenga la explotación con fines reproductivos y dé certeza jurídica a todas las personas involucradas. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la adopción. Hoy por hoy, aunque las personas LGBTI pueden adoptar en algunas entidades federativas, en otras siguen enfrentando obstáculos legales o prejuicios institucionales. No obstante, la sentencia 2/2010 de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró esta posibilidad en 2010. Es urgente armonizar la legislación para asegurar que todas las familias tengan los mismos derechos sin importar su composición. El reconocimiento legal no es un privilegio, es una cuestión de igualdad, de justicia social y de dignidad de todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, querida abogada Alelí Ordóñez. En efecto, esa es una de los tantos pendientes que siguen en la agenda y que solicitan y demandan urgencia para ser atendidos. Pero también hay otras realidades y yo quisiera pedirle justamente
pues a nuestro compañero Miguel Caracas, que nos dirija un mensaje. Miguel Caracas acaba de participar en el proceso de la reforma del nuevo Poder Judicial y hubo candidatos de la diversidad sexual que participaron en este proceso. Sin embargo, en la Ciudad de México al menos solamente llegaron 3 personas de la diversidad sexual, y yo quisiera pedirle a él que nos hable sobre esta experiencia, pero también quisiera aprovechar para darle los buenos días y les ofrezco una disculpa a los medios de comunicación que también nos están atendiendo por la vía virtual esta conferencia de prensa que tiene, decía yo, la importancia de que estamos la víspera de la Marcha del Orgullo. Bienvenido, Miguel. Muchísimas gracias. Buen día a todas, todes, todos. Me presento ante ustedes con 3 sentimientos: humildad, gratitud y convicción. Soy una persona no binaria, especialista en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral. Me presento con gratitud porque veo una gran diversidad de experiencias y de labores y de conocimientos que nos unimos para luchar en favor de nuestra población. Con humildad profunda porque sé que esta no es una lucha únicamente de un grupo o de 2 o 3 personas aisladas, sino es una lucha histórica que hace que varias historias converjan y hagan un libro maravilloso y heroico como es el de los 40 años de nuestro movimiento. Y profundamente convencido de que el derecho en la actualidad, sobre todo el derecho mexicano, no reconoce nuestras realidades, no nos ayuda, nos tolera, pero no nos garantiza un acceso a una vida digna. En mi trabajo, yo laboro en los tribunales laborales federales, creados hace poco, en 2019. He visto de cerca cómo las personas de las poblaciones LGBTIQ+, tienen barreras para acceder a un empleo digno, seguro y libre de violencia. He visto cómo la falta de ese reconocimiento y protección del marco legal hacen y se traducen en despidos injustificados, en acoso y hostigamiento diario y cotidiano, en silencios institucionales, patronales y sindicales. Y eso finalmente, queridos, queridas, es discriminación. Es por eso que estamos aquí, por eso yo también me uno a este gran movimiento, porque no es caridad, es justicia, porque no es tolerancia, es un derecho a un acceso a una vida digna. Ninguna reforma a ninguna ley, y sobre todo la laboral, porque es una realidad que todos tenemos que trabajar. Quien no trabaja, pues no come, lamentablemente. Pues no es suficiente si no partimos de crear marcos institucionales y de derecho en los cuales haya una defensa en las pruebas de despidos injustificados, que realmente existan las cargas para que se pueda al menos los indicios de discriminación en el mundo laboral, para que ya no haya silencios patronales ni sindicales y que acudan a nuestra ayuda, porque es necesario reconocer algo que existe, que somos nosotros, algo que también existe en el corazón de miles, si no es que millones de mexicanos, que es la realidad de la diversidad sexual. La Constitución, sobre todo, su artículo 123, no es una mera declaración. De hecho, hemos sido admirados durante más de un siglo por haber hecho la primera constitución social del mundo. Y ese es el fundamento que da legitimidad a nuestros derechos. Por eso existimos, resistimos y merecemos un lugar con dignidad en el mundo del trabajo, en el mundo sindical. Y mientras no seamos nombrados de forma expresa en la legislación laboral, seguiremos habitando un marco que nos margina, que nos tolera, pero que no nos garantiza acceder incluso a lo más básico de la seguridad social. Es un gran reconocimiento que cada color de nuestra bandera tiene una lucha particular.
hay estadísticas que demuestran que las personas trans tienen una dificultad enorme para poder acceder a un trabajo. No hablemos de crecer en el trabajo, tener un salario digno. No hablemos de eso, sino únicamente de tener un trabajo. Y es por eso que sé que todos unidos, todos juntas, juntos, podemos empujar un cambio estructural, donde patrones, trabajadores y sindicatos podamos crear un marco que abra puertas a más reformas. Es un propósito que trasciende a nuestros intereses y a los intereses de cada persona. Porque cuando no somos reconocidos ni protegidos, la violencia grita. Cuando la ley no habla, la discriminación nos hace menos. Esta reforma no es sobre un privilegio, es sobre justicia y sobre derecho. Es dar un primer paso donde trabajar, estudiar y vivir no sea motivo de miedo, sino de un derecho protegido desde el núcleo laboral, desde el núcleo del 123 incluso, ¿por qué no? Por quienes estamos, por quienes no tienen libertad en sus centros de trabajo, por quienes ocupan puestos sindicales y no pueden demostrar quiénes son, incluso por los que han sucumbido ante esta lucha. No se pide más, se pide lo justo. Por eso es un compromiso que más que jurídico es un compromiso moral e histórico. Por eso caminemos todos juntos, con honor, con respeto, con visión de Estado. Y que a fin nuestra ley, sobre todo la ley laboral, que es la que todos nos aplica incluso, sea una casa donde han habido huéspedes sin nombre. Y eso comienza por un reconocimiento. Por eso la invitación es muy clara: unir nuestras voces, nuestro trabajo y nuestras esperanzas en esto. Muchísimas gracias. Gracias, querido Miguel. Sin duda, este primer ejercicio de elección de jueces, magistrados y ministros seguirá siendo el espacio para que personas de la diversidad sexual y de género con esta preparación participen y puedan desde ahí también representar la dignidad de nuestra lucha. La representación por la que hemos luchado desde hace muchos años hoy nos lleva a tener una diputada trans en el Congreso de la Ciudad de México, una mujer que ha venido luchando por la dignidad de la población trans, pero también por otros temas sociales importantes, y por eso quiero darle la bienvenida y la voz a la diputada Diana Sánchez Barrios. Bienvenida. Gracias, diputado. Bueno, buenos días a todas las personas de la diversidad que nos acompañan, a los medios de comunicación y que nos siguen en las plataformas de este Congreso. Y quiero agradecerte mucho, diputado Jaime López, que esta invitación, pero sobre todo reconocer el gran activismo que has hecho durante toda tu vida, desde que tengo uso de razón, que te conozco y que coincidíamos en varios estados de la República haciendo activismo desde nuestras trincheras, luchando para visibilizar los derechos LGBTTI. Charlie, aquí veo muchas y muchos compañeros que tenemos historia y que una vez nos vimos en el Congreso, no tiene mucho, que te dije, qué difícil nos ha costado llegar a estos espacios. Casi hemos dado la vida para lograr estar en estos espacios de toma de decisión. Y por eso es muy importante que aquí en esta casa del pueblo, donde se generan leyes a favor de nuestro país, de nuestro querido México, pero sobre todo tener representación LGBT dentro de estos espacios de toma de decisión y levantar la voz y generar un beneficio social real y palpable para la diversidad sexual, es importante y es fundamental, y reconozco y agradezco lo que estás haciendo, porque tenemos muchos pendientes. Creo que la perspectiva del derecho a tener a nuestra familia, a empezar a hablar biológicamente, porque la adopción es un segundo término quien quiera adoptar, pero hablar de los hijos biológicos es garantizar el derecho a la familia de la diversidad sexual, y eso no lo debemos dejar pasar por alto. El derecho al trabajo. La diversidad sexual en el país, hay un gran porcentaje
porcentaje de pobreza y pobreza extrema, y no es casualidad, es porque no se genera leyes reales a favor de la diversidad sexual, espacios de trabajo dignos, como bien lo decías, espacios dignos y que garanticen un trabajo sin discriminación, un trabajo propio, digno para las personas de la diversidad sexual. Y bueno, pues se debe de trabajar desde aquí, desde el Congreso de San Lázaro, para que también tengamos vivienda, un porcentaje importante. No es hacer guetos de viviendas específicos para la diversidad sexual, sino cómo garantizamos el presupuesto de vivienda, un porcentaje de nivel alto para la diversidad sexual. Cómo trabajar en un tema de salud transversal para la diversidad sexual y sobre todo para las personas trans, que somos las que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla y especifica con un estudio muy profundo que las personas trans vivimos hasta los 35, 40 años de vida y que tenemos que erradicar esa estadística garantizando una salud transversal en todo el país sin discriminación. Es decir, capacitemos desde el que abre la puerta hasta el director para que las personas trans podamos acudir sin miedo y sin temor a atender nuestra salud, que no lleguemos ya con un dolor insoportable ya al final, donde ya no se puede hacer absolutamente nada. Y bueno, hablar de la educación, creo que es fundamental porque eso nos da poder, nos da fuerza, el tener una educación desde el inicio en la primaria, donde vivimos la discriminación, la violencia, el bullying. Creo que tenemos que ir erradicando, tenemos que preparar a todos los docentes, donde deben de tener una visión importante para la diversidad sexual, para que no tengamos que huir de las escuelas o no tengamos que ir a la escuela con mucho miedo y con mucho temor y tener que salirnos de nuestra casa sin tener que haber terminado nuestros estudios, porque eso nos da las herramientas de fortaleza para poder enfrentar todos estos faltantes, para poder ser más en esos espacios de toma de decisión, porque no solo vemos el colectivo LGBTTI en el tema de derechos humanos. Creo que Jaime ha hecho un gran papel aquí en el Congreso de San Lázaro, porque no solo habla de la diversidad sexual, sino habla de un gran panorama de las necesidades que tenemos las y los mexicanos. Y quiero volverte a agradecer de verdad este espacio. Muchas gracias a los medios de comunicación y a que nos van a estar viendo. Hay que multiplicar esta fuerza, porque no solamente somos nosotras y nosotros, es quien nos aman, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos. Somos una fuerza multiplicadora. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Diana Sánchez Barrios. En efecto, miren, las problemáticas que enfrentan las poblaciones de la diversidad sexual, en efecto, tienen distintas características, ¿no? Las mujeres lesbianas ya escuchábamos en voz de Alelí algunas problemáticas de ellas, pero también en la parte de la comunidad gay en específico, seguimos enfrentando a la pandemia del VIH-Sida, a la que se agrega ahora la viruela símica y un problema, una epidemia por el uso de sustancias también que nos llama la atención y que nos ocupa. Por eso trabajamos también en un nuevo modelo de atención al VIH que resuelva el problema de fondo. Pero sin duda la plataforma elemental lo constituye la educación integral de la sexualidad. En tanto no podamos implementarla a todos los niveles y hacer que desde ahí se desactive como un antídoto contra las LGBTQ-fobias y resolver todas esas problemáticas, nuestra agenda no podrá seguir avanzando como lo deseamos. Por eso quiero darle la voz a Rodrigo Moeno, quien impulsa de manera incansable la implementación de la educación integral de la sexualidad y quien representa, insisto, desde la base, pues el paso inicial que necesita la sociedad para desactivar toda esta problemática de discriminación. Bienvenido, querido Rodrigo. Muchas gracias, diputado. Muy buen día. Saludo con gratitud a los compañeros de los medios de comunicación que nos acompañan hoy,
querido diputado López Vela, gran activista de la diversidad nacional, como nos decía la diputada Barrios, distinguidas legisladores, queridos compañeros de la sociedad civil, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, amigas y amigos de los medios de comunicación. Hoy, en el marco del Día Mundial de la Diversidad, nos encontramos en un momento histórico para México. Desde el corazón del Congreso de la Unión, vengo a hablar no solo de las estadísticas y la evidencia científica, sino desde el compromiso de más de 2 décadas trabajando junto a las comunidades más vulnerables de nuestro país. Las cifras no mienten y nos confrontan con una realidad que ya no podemos ignorar. México hoy es el segundo país más peligroso de América Latina para las personas LGBTIQ+. 5.1 millones de mexicanas y mexicanos viven en condiciones de discriminación sistemática, aunque las estimaciones reales apuntan hasta un 12% de nuestra población debido a la invisibilidad forzada por el rechazo social o lo que conocemos como tener que quedarnos en el closet. Los datos del INEGI y nuestras organizaciones revelan crisis múltiples que demandan respuesta urgente. La violencia y abuso sexual contra infancias y adolescencias de la diversidad representa una de nuestras emergencias más urgentes, donde la vulnerabilidad se multiplica por interseccionalidad. Los transfeminicidios continúan siendo una realidad dolorosa que enluta a nuestras familias. El suicidio en jóvenes y adolescentes LGBTIQ+ alcanza tasas alarmantes, hasta 7 veces más alto que en población general, principalmente por el rechazo escolar y familiar. La epidemia de cristal, que bien mencionaba el diputado López Vela, desproporcionalmente afecta a hombres que tienen sexo con hombres, con tasas de consumo hasta 20 veces superiores. Las mal llamadas terapias de conversión siguen operando en la clandestinidad, causando traumas irreversibles. La discriminación laboral y habitacional, que mencionaba la diputada, mantiene millones de condiciones en vulnerabilidad económica. Sin embargo, el día de ayer México dio un paso gigante hacia la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró por unanimidad la imprescriptibilidad de la acción civil en caso de abuso sexual de menores. Como expresó ayer Sasha Sokol en sus redes sociales, desde hoy, cuando esté lista, cada víctima podrá acceder a la justicia y a la verdad. Este tipo de avances estructurales que necesitamos multiplicar para proteger a nuestras infancias y adolescencias. En salud sexual, los retos son igual de urgentes. Necesitamos acelerar el acceso a PrEP, expandir el autotesteo de VIH, garantizar tratamiento antirretroviral universal, asegurar la vacunación contra MPOX y fortalecer la detección y atención oportuna de todas las ITS. La pandemia de VIH sigue afectando desproporcionalmente a nuestra comunidad, pero hoy tenemos las herramientas científicas para cambiar esta realidad. Después de 21 años trabajando en este campo, puedo afirmarles en esta mañana categóricamente que la educación integral en sexualidad representa la inversión más costo efectiva para atender la mayoría de estas problemáticas. Cuando invertimos en educación sexual, estamos invirtiendo en promoción de estilos de vida más saludables, en prevención del suicidio juvenil, en reducción de discriminación, prevención, diagnóstico y atención de ITS y VIH, erradicar la violencia de género, construir una ciudadanía plena y fortalecer mejores familias. Los estudios internacionales nos demuestran que cada peso invertido en educación sexual genera un retorno de 7 pesos en reducción de costos en salud pública, justicia y servicios sociales. Desde FEMES y México Vivo hemos sido testigos de que cuando unimos esfuerzos los resultados se multiplican. Necesitamos por ello implementar urgentemente. En materia de VIH, autotesteo masivo, PrEP inyectable, inicio de tratamiento el mismo día y diagnóstico, vinculación efectiva a los servicios. Tenemos la ciencia, necesitamos la voluntad política. En materia de derechos, la implementación efectiva, discusión y aprobación de este Congreso de la Unión de la reforma constitucional propuesta por el diputado López Vela, porque sin marco jurídico sólido, las políticas públicas quedan en buenas intenciones. Mientras trabajamos en las transformaciones estructurales, quiero poner a disposición de toda la población los servicios que ya están funcionando desde nuestras instituciones. La plataforma Pares 2030, www.pares.org,
conjunta con UNFPA y REQUIT, ofrece una línea 24/7 de consejería en salud sexual, un directorio nacional de servicios amigables para adolescentes, atención a violencia ITS, servicios especializados y cursos de educación sexual para todas las edades. La red de respuesta al VIH, respuestavih.mx, desarrollada con la Secretaría de Salud, CENSIDA, UNFPA, ONUCIDA, Colmena, el IMSS y la Comisión de Diversidad de esta Cámara, conecta a toda persona con servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento. Adicionalmente, anualmente donamos 1 millón de condones y 50,000 pruebas de VIH para las poblaciones en mayor vulnerabilidad, y este sábado estaremos en la marcha brindando acceso a todas ellas. Colegas, México ha sido el líder continental en derechos LGBTIQ+. Fuimos pioneros en matrimonio igualitario, en atención universal al VIH, en legislación de antidiscriminación. En un mundo donde muchos países retroceden en derechos humanos, México tiene una oportunidad histórica de consolidar su liderazgo hoy. Esta reforma constitucional que impulsa el diputado López Vela no es una actualización legal, es la consolidación de México como garante de igualdad sustantiva para todas las personas sin distinción alguna. Reconozco y celebro los avances extraordinarios de nuestro gobierno, la inclusión de educación sexual en libros de texto, la ampliación de servicios de salud sexual, políticas de inclusión laboral que van comenzando. Pero los tiempos y retos que vivimos requieren que hagamos más, y sabemos que en la unión y en la complementariedad de nuestra tan rica diversidad podemos hacer más. Hoy hago un llamado a todas las fuerzas políticas, a las instituciones, a la ciudadanía, porque este es nuestro momento. Tenemos el conocimiento científico, tenemos la experiencia acumulada, el liderazgo político y la voluntad social. Más de 5 millones de personas esperan que pasemos de la palabra a los hechos. Esperan que México demuestre que la diversidad es valorada, es abrazada, que se celebra, se protege y se garantiza constitucionalmente. La igualdad sustantiva de la que les hablo no es un favor, es un derecho, no es una concesión, es justicia, no es el futuro, es el presente. Como nos recordaba el gran cronista Carlos Monsiváis, incansable defensor también de la diversidad sexual, en la lucha contra la impunidad, ningún adelanto es insignificante, así como ninguno es todavía permanente. Hoy, cada paso que damos hacia la igualdad cuenta, pero debemos asegurar que estos avances sean irreversibles. Esta propuesta constitucional lo asegurará. México puede y debe ser el faro de esperanza para toda América Latina. Que las futuras generaciones digan que en 2025, en esta Cámara de Diputados, México decidió saldar definitivamente su deuda histórica con la diversidad. Por un México donde todas las personas podamos vivir libres, dignas y plenas, y hasta que la dignidad se vuelva costumbre. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Rodrigo. Mencionaba yo que las necesidades de todas las identidades sexuales que integran el constructo de la diversidad sexual y de género son muy vastas, y por eso es preciso escuchar a nuestro compañero Neidan Macías, un hombre trans que de manera muy puntual pues nos ilustra sobre las necesidades de este grupo poblacional. Bienvenido, Neidan. Gracias, diputado. Buenas tardes, muchas gracias, diputado, por la oportunidad. A la diputada Diana Sánchez Barrios, pues me presento con el permiso de la palabra. Mi nombre es Neidan Macías, soy activista, productor de televisión y radio, con más de una década de trayectoria en medios de comunicación, trabajando de la mano con la periodista Fernanda Tapia. Soy también fundador de la revista Translúcido, un espacio creado para visibilizar y acompañar a hombres trans en México. Estoy aquí porque al comenzar mi transición, descubrí que no basta solo con tener valor personal. Me enfrenté a vacíos institucionales, a falta de información, a la carencia de apoyo emocional y médico. Muchas personas trans, especialmente los hombres trans, inician este camino desde el abandono familiar, con miedo a acudir a servicios de salud o sin saber por dónde empezar. Y es por eso que decidí construir una comunidad, generar redes, abrir espacios y crear contenidos que abracen, orienten y fortalezcan.
Desde esa experiencia alzo la voz para decir que es urgente construir un país donde la diversidad sea reconocida, protegida con acciones concretas, no con palabras al aire. Hablamos de tener acceso digno y respetuoso a la salud, de contar con acompañamiento psicoemocional en cada etapa del proceso, de lograr reconocimiento legal y pleno sin trabas ni burocracia, de una educación que incluya, no que excluya, y de políticas públicas firmes que extiendan y que entiendan que vivir con orgullo no debe ser solo un acto de valentía, sino un derecho. Porque la diversidad existe, resiste y aporta. Solo hace falta que las leyes estén a la altura de nuestras vidas. Muchas gracias. Gracias, querido Neidan. ¿Cómo resumir, pues, todas estas demandas que seguimos teniendo a lo largo de la República Mexicana? Pues en una reforma constitucional. Una reforma constitucional que ya hemos intentado en 2 ocasiones. En el 2001, cuando solo logramos que se reconociera el término de preferencias. Y en el 2011, cuando a este término se le agregó el término de preferencias sexuales. Pero miren ustedes, dicho por el propio CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, al haberse reconocido las preferencias sexuales, se reconocía algo tan aberrante como la pedofilia, que nunca ha estado como parte de nuestra agenda, que nunca ha sido nuestra lucha. Por eso, de manera muy clara, lo que hoy estamos proponiendo a partir de esta reforma constitucional es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, es el derecho a la igualdad y a la no discriminación por orientación sexual, identidad de género y características sexuales. De manera que la población LGBTIQ+ de todo México, desde ahí estemos incluidos, para que entonces podamos ejercer y hacer valer todos los derechos que nos corresponden. Vamos a marchar este 28 de junio con orgullo y dignidad. Vamos a marchar este 28 de junio por el hecho de ser, por el hecho de existir, por el amor y por el hecho de resistir también. Vamos a marchar para seguir alzando la voz, porque queremos un México de libertad, de igualdad, de seguridad jurídica y de no discriminación. Muchas gracias. Diputado, tenemos una pregunta de Fernando Camacho de La Jornada. Adelante. Sí, diputado, buenos días. A propósito de esto que acaba de mencionar, le quería preguntar si entonces, o si nos puede confirmar, si va a relanzar esta iniciativa y en qué, digamos, en qué fase legislativa se había quedado previamente. Y, gracias. Y a la abogada Alelí le quería preguntar si nos puede decir cuántos menores en México, más o menos si hay algún cálculo, se encuentran en esta situación de falta de reconocimiento legal. Por favor. Le doy la palabra a nuestra querida Alelí. Muchas gracias. Al respecto de familias homoparentales y lesbomaternales, no tenemos ese cálculo. De hecho, el INEGI es quien ha obtenido este dato de 280,000 familias LGBTI en México. Sin embargo, no sabemos a cuántos hijos, hijas, hijes tienen. Lo que sí puedo asegurar es que esta conformación familiar normalmente suele considerarse cuando ya tienen hijos. Entonces podríamos hablar de 280,000 niños, niñas y adolescentes, hijos, hijas e hijes de familias del mismo género o trans o intersex en México. Sí. Perdón, y eso obviamente implica no tener acceso, por ejemplo, a, no sé, a documentos oficiales, y pudiera abundar un poquito más. Sí, no necesariamente. O sea, depende del estado en el que se encuentren. En la Ciudad de México sí es posible hacer registro de nacimiento. Hay precedentes en Michoacán, hay algunos casos en Guanajuato, en Guadalajara, en Jalisco, pero son realmente casos específicos. O sea, lo que se necesita es, por supuesto, que cada
cada código civil vaya haciendo los cambios correspondientes, porque hay que recordar que la materia familiar es de exclusiva competencia de las entidades federativas. Entonces, es como el matrimonio igualitario, o sea, requiere cambios locales. Pero no están en estado de necesidad todas estas personas en específico, sino potencialmente lo están. ¿Sí contesté la pregunta? Gracias. Gracias. Y por lo que hace al estado de la propuesta de reforma constitucional, pues esta iniciativa la presentamos llegando aquí a la 66 legislatura. Hay, por cierto, dos, una suscrita por mí, pero otra también suscrita por la diputada Laura Hernández, que forma también parte de la Comisión de Diversidad. Y hoy se encuentra ante la Comisión de Puntos Constitucionales, desde donde hemos venido empujando justamente para que se dictamine y que en su momento pueda pasar al Pleno para ser votada. No hay más preguntas, diputado. Pues entonces les agradecemos mucho a los medios de comunicación por acompañarnos una vez más, y quiero reiterar a todas las personas que representan de manera muy digna hoy a nuestra comunidad diversa el que estén con nosotros esta mañana. Muchas gracias y buenos días. Vamos a hacer respeto y libertad para todos por igual. 1, 2, 3. Respeto y libertad para todos por igual. Respeto y libertad para todos por igual. Respeto y libertad para todos por igual. Gracias.